Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Vamos a arrancar de inmediato este nutrido viernes, nutrido desde el punto de vista informativo, con nuestro desayuno informativo que nos brinda nuestro aliado César Batis, el director de elpitazo.com. César, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chuy, buenos días a toda la audiencia. Bueno, el día de hoy tenemos, por supuesto, la información más destacada, que es la derogación de la ley contra ilícitos cambiarios. Ahora, de acuerdo a lo que informó el ministro Tarek El Aizami en la Asamblea Nacional, se permitirá la negociación y comercio de divisas. No se dieron mayores detalles, no se desconocen mayores detalles, pero todo indica que se permitirá la venta de divisas en casas de bolsa. Ahora, ¿cuál será la tasa? ¿Cómo se hará la compra de divisas? Si alguien necesita comprar divisas en un país que hoy ha visto disminuido la cantidad de divisas que ingresan por la caída de la producción petrolera, eso no queda claro. Simplemente se anuncia la derogación de la ley, aprobada incluso por la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene esa facultad, pero no se dan mayores detalles. Esperaremos qué dicen los reglamentos o qué otros aspectos informa el Gobierno Nacional sobre esta derogación. Luego de 8 horas detenido, liberaron al padre Lenín Bastida en Guárico. Fue detenido este sacerdote tras liderar una protesta ciudadana por la situación en que se encuentra el país y esa entidad específica. Por otra parte, tenemos que después de 5 meses sin agua, comunidad del estado Zulia, específicamente de Santa Rita, protestó esta comunidad exigiendo el servicio. Tienen 5 meses sin agua, cerraron la vía principal de la zona para llamar la atención de las autoridades del estado y específicamente de la empresa Hidrolago. Trabajadores libertadores exigen a Erika Faría discutir nuevo contrato colectivo. Por otra parte, también tenemos que transportistas dicen carnet de la patria para echar gasolina promueve el bachequeo. Ya esta decisión del gobierno nacional, una forma de racionar, también tener control social, ha generado muchas protestas. Por otra parte, Chugo, tenemos que informar que el día de ayer tuvimos problemas para que nuestros usuarios ingresaran a la página debido a unos bloqueos muy sofisticados. Fíjate que desde la mañana en la página hubo muchas dificultades para ingresar a la página debido a que incluso de los 3 dominios que hemos estado utilizando como alternativa, el pitazo.com, el pitazo.info y el pitazo.ml, hubo dificultades para ingresar a la página y nuestros webmasters nos informan que esto se trata de una forma muy sofisticada, porque no solo están bloqueando el DNS, sino que también cuando se trata de hacer conexión de alguna manera con la página, hay un mecanismo que están aplicando, que de acuerdo a la evidencia se están aplicando, y este mecanismo impide también el acceso. Es una situación bien sofisticada, repito, bien curiosa lo que está ocurriendo, y estamos tratando de ver la forma para descifrar qué es lo que se está haciendo, por supuesto
supuesto, esto se tiene que estar haciendo solamente con con el permiso de la principal operadora del país, como es CanTV. Finalmente, yo debo informar que este fin de semana, y pese a todo esto, estaremos trabajando, presentando nuestros reportajes de fin de semana y tenemos una entrevista concedida por el expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez. Con él abordamos diversos temas, tratamos temas políticos como la situación del gobierno y del PSUV. Hace un llamado a que el gobierno de Maduro, que Maduro tiene que acabar el gobierno de Maduro por la catástrofe en que va dirigido el país, y también le preguntamos sobre diversos casos de corrupción. Puedo adelantar que en la mayoría de los casos dice que la responsabilidad es de otro y no de él. Pero chicos, recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y en Twitter específicamente a través de @elpitazotv y en Facebook El Pitazo TV. Bueno, muchas gracias, Chugo, y nos estamos hablando. Muchísimas gracias. Aliado César Batis, director de elpitazo.com, y nuestro aliado acá en El Pitazo Madrugador, nuestra palabra de solidaridad para los periodistas de ese grupo que son objeto de esta agresión electrónica. También nuestra solidaridad para los colegas de Crónica 1, otro portal dedicado, por cierto, fundamentalmente a difundir la información que ocurre en los sectores populares, en las comunidades, que también es objeto de una agresión similar. Sin embargo, no impide esto que la información fluya, que la información corra. Como en efecto decía César Batis, la noticia más importante del día está referida al tema de la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios. Por supuesto, hay muchos detalles de técnica legislativa importantes de por medio. Ya lo decía César Batis, ¿tiene la ANC competencia o no para hacer esto? Hay también elementos de naturaleza económica específicamente, cuáles son los detalles de instrumentación de una medida como esta, y también hay temas de naturaleza política y ética. Es decir, acaban de derogar, entre comillas, la ley de ilícitos cambiarios los mismos sujetos que tienen 15 años saqueando el país justamente con la bicicleta del tema cambiario como instrumento de corrupción. Pero dejemos que sea una persona experta la que nos oriente, la que nos ilumine en este sentido. Tenemos en línea a la economista Anabela Abadí. Ella es, repito, economista, es consultora privada, es consultora asociada del Grupo DH, y es una persona que a través de diversos medios, concretamente en el portal Proavinci, emite con frecuencia importantes mensajes que nutren la opinión pública. Anabela, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir en principio de este anuncio del día de ayer, de esta medida de derogación de la ley de ilícitos cambiarios? Te escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos. Lo que sabemos en primer lugar de esta decisión es que es emanada por la Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, como lo establecería la Constitución vigente en Venezuela. Eso, por supuesto, pone en duda sobre la legitimidad de esta decisión. En segundo lugar, pues hay preocupación sobre la implementación efectiva de este tipo de medidas. Hay abogados que son de la opinión, por ejemplo, de que esta medida elimina efectivamente lo que es el control de cambio. Hay personas que consideran que no, que en realidad esta es una medida parcial e incluso que su implementación va a ser arbitraria, es decir, que no hay zona de seguridad y que en realidad tanto persona natural como jurídica pues no tiene certeza de efectivamente cómo va a seguir funcionando el control de cambio. Lo que pareciera indicar esta ley es que el gobierno central quiere motivar al sector privado para que venda sus divisas a través de mecanismos oficiales. En este caso hablaron de casas de cambio. Pero no se ha hablado claramente de si los venezolanos que, por ejemplo, tengan dólares en cuentas en dólares en Venezuela o los venezolanos que tengan dólares en efectivo van a poder asistir, por ejemplo, a estas casas de cambio o a través de sus propios bancos para poder transferir ese dinero fuera del país. Eso es lo que implicaría una liberación del control de cambio, no solamente que podamos transar libremente en moneda dura o en dólares dentro de Venezuela, sino que tenga libertad de poder sacar ese dinero del país. Y al día de hoy lo segundo no pareciera que vaya a pasar insisto, las empresas pues tienen dudas sobre la implementación efectiva de esta medida,
sobre su legitimidad y sobre si efectivamente se van a facilitar pues estas transacciones en dólares, o si el gobierno quizás de manera arbitraria va a decidir ir contra aquellos que hagan transacciones grandes en moneda dura. Conversando con la economista Anabela Abadí. Ella es consultora y es una opinión que generalmente nutre, repito, a el país en estos temas a veces complejos, a veces difíciles de comprender en su diseño, en su puesta en escena, pero cuyos efectos ciertamente nos agreden a todos. Economista Anabela Abadí, por lo que veo, ciertamente está aún muy dispersa la información al respecto, pero no hay idea de que vaya a haber una suerte de unificación cambiaria. Esa mantención, si en efecto se produce, de por lo menos un cambio dual, no determinaría la continuidad de esta espiral corrupta que hasta ahora ha permitido deteriorar de manera sensible los recursos del país para atender esto que algunos denominan una crisis humanitaria compleja. Es decir, la mantención de un cambio dual, lejos de ser un pequeño detalle en el problema, no es un elemento de fondo. Efectivamente, pues a nivel oficial, a nivel de tasas oficiales, existe una única tasa oficial actualmente que es la DICOM, pero son pocas las personas naturales y jurídicas que parecen tener acceso a esta divisa. Incluso cuando se publican los resultados de las subastas DICOM, vemos que los montos asignados son bastante bajos. El Ejecutivo Nacional, a través del presidente, vicepresidente y otros representantes, ha dicho que se necesita del sector privado para que mecanismos como por ejemplo el DICOM puedan funcionar, porque el gobierno central ya no tiene suficientes divisas para poder asignar a través de esta vía, pero no se han creado las condiciones de confianza y credibilidad e incluso respeto a la propiedad privada que motiven al sector privado a meter sus divisas en estos mecanismos. Probablemente a esto va dirigida la derogación de la ley de ilícitos cambiarios que se anunció ayer y se aprobó en la Constituyente, a que los privados tengan la sensación quizás de que yendo a los mecanismos como DICOM y vendiendo sus divisas ahí, pues van a estar protegidos y van a estar dentro de la legalidad. Lamentablemente esta falta de credibilidad hace que los privados sigan asistiendo a un mercado paralelo cuya tasa es sustancialmente superior a la oficial, y si el gobierno central decidiese implementar un mecanismo complementario para que efectivamente se ate al mercado y sea una tasa realista, tiene que derivarse del juego de la oferta y de la demanda y no a los controles como hemos visto hasta ahorita. Recordemos que cuando se han implementado los sistemas complementarios previos, desde SICAD 1, SICAD 2, SICAD unificado, incluso desde SIDME, ¿no? Siempre se ha vendido la idea de que estos mercados complementarios van a reflejar un tipo de cambio más realista, pero lamentablemente eso no ha pasado y eso ha atentado contra la credibilidad de la nueva medida. Estamos conversando con la economista Anabela Abadí. Finalmente, vamos a ese elemento de fondo, más allá de estos muy debatibles elementos de técnica legislativa en cuanto a la generación de la medida y todos estos importantes elementos de instrumentación desde el punto de vista de, digamos, de la econometría. Eso que usted apunta, el tema de la confianza. Hoy por hoy, los sistemas económicos se fundamentan no en el patrón oro, no en ningún patrón rígido, sino básicamente en la confianza. Después de haber destruido no solamente el sistema productivo, sino además la confianza, además en la palabra del gobierno, en la palabra del Estado, ¿qué tendría que hacer este gobierno que está haciendo este gesto? Es evidente que es un gesto, lo que no se sabe es la consistencia del mismo. ¿Qué tendría que hacer este gobierno para que en efecto medidas, la implementación de esta medida y medidas complementarias produzcan efectivamente ese resultado de confianza al cual usted alude? Pues la confianza no se decreta, la confianza se tiene que enseñar con ejemplo y se tiene que enseñar con actos concretos. Un acto fundamental para, por ejemplo, devolver la confianza en el valor de la moneda local sería
garantizar la autonomía del Banco Central de Venezuela. Lamentablemente lo que hemos visto en los últimos 15, incluso más años, es que por parte del Ejecutivo Nacional se ha violado de manera sistemática la autonomía del Banco Central. Como tú bien decías, en Venezuela emitir bolívares no pasa por un patrón oro, sino que pasa por la decisión de las autoridades del Banco Central de Venezuela, que la ley establecen deberían velar por la estabilidad de precios y no emitir dinero a criterio del Ejecutivo Nacional. Al día de hoy, pues la emisión de dinero, el crecimiento de la base monetaria, el crecimiento de la liquidez monetaria es lo que ha venido impulsando lamentablemente a la hiperinflación, por lo que está en manos del gobierno central, pues detener esa emisión de dinero y restituir la autonomía del Banco Central para que precisamente, insisto, pues se respete y se promueva la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria. Hacer esto no garantiza resolver el problema de la hiperinflación, hay que tomar muchas otras medidas en paralelo, pero eso sería un muy buen paso para devolver la credibilidad a la política monetaria nacional. Queremos agradecerte altamente, era la economista Anabel Abadí, a quien agradecemos altamente el que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 3 de agosto de 2018, con esta información que ciertamente nutre y amplía la mirada que nuestra audiencia puede darle a estos hechos. Nos vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Ciertamente fue muy útil la explicación que nos dio la economista Anabela Abadí, economista y consultora en esta área. Sin embargo, los venezolanos necesitamos, los ciudadanos de a pie necesitamos más traducción para entender qué significa para el hombre de la calle, para el ciudadano de a pie, una situación como esta. Por eso, en búsqueda de mayor transparencia en las razones para evaluar y para estar atentos, alertas ante lo que podría significar esto, estamos en búsqueda de criterio y consultamos la opinión de Luis Vicente León, presidente de Atanálisis. Escuchemos las declaraciones que nos ofreció más temprano en la madrugada Luis Vicente León. Vamos a conversar ahora con el presidente de Atanálisis, Luis Vicente León. Él tiene una opinión muy interesante también sobre este tema de la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios, más allá de los aspectos de técnica legislativa o de rudimentos de naturaleza econométrica. Hay problemas de fondo y esos problemas han sido abordados en diversos mensajes que ha emitido. Luis Vicente, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En tu opinión, ¿cuáles son las cosas que podrían efectivamente tener importancia a los efectos de este hecho político con obvia resonancia económica, que sería la derogatoria de esta ley de ilícitos cambiarios? Te escuchamos. Encantado de hablar contigo, Chuo. Mira, yo creo que el tema, clave es que tú estás en el medio de una macro crisis, quizás la peor crisis que ha vivido el país fuera de una guerra, y tienes que abordarla. Y la hiperinflación es un fenómeno hiperestudiado. Han ocurrido 57 casos en la historia, han sido abordados por los economistas más importantes del mundo, y tienen varios puntos en común. Solo se resuelven en apertura, se resuelven abriendo mercados. Y abriendo mercados de manera integral, con un programa integral que incluye muchas cosas, dentro de las cuales la apertura cambiaria es, sin duda, una piedra muy
siga produciendo dinero para cubrir sus huecos, tienes que rescatar la autonomía del Banco Central, tienes que liberar las tasas de interés, tienes que buscar créditos para atender las necesidades de la población más pobre. Es decir, son programas ideales los que pueden funcionar. Pero regresando al punto específico de la propuesta del vicepresidente ejecutivo del tema de la derogación de la ley de ilícito cambiario, quitando el debate de legitimidad y legalidad, que por cierto, es claro, si hemos dicho que la Asamblea Nacional Constituyente es una institución ilegítima y que es un derecho específico de la Asamblea Nacional, la conclusión de ilegitimidad es obvia. Pero también es obvio que el poder lo tiene quien lo ejerce. Y por lo tanto, las decisiones que tome esa Asamblea Constituyente, que está en efecto ejerciendo el poder, va a tener un impacto concreto sobre la economía. Nosotros no podemos evadir la responsabilidad de analizar esa medida. ¿Cómo la veo? Bueno, la medida anunciada por el vicepresidente no es la medida óptima que uno hubiera podido esperar para una dimensión de crisis como la que existe. Uno estaría esperando que a esta altura el gobierno tuviera una apertura total del mercado cambiario con una unificación que te permita rescatar los equilibrios. Y eso no es lo que se desprende del decreto de derogación. Se desprende que vamos a lo que uno podría decir un subóptimo, que es un mercado dual. Un mercado dual quiere decir que van a mantener una parte del mercado cambiario controlado en esa tasa de cambio absurdas que el gobierno tiene, y van a permitir un mercado muy particular entre privados donde puedan operar comprando y vendiendo sus divisas, lo cual sería positivo, mejor que lo que tienes, pero lamentablemente no suficientemente potente. Digo, mejor que lo que tienes, sí, y solo sí, esa liberación en realidad permite que tú vendas y compres dólares a través de las instituciones adecuadas en el precio de mercado. Porque, ¿qué pasa si esas instituciones autorizadas por el gobierno o son estrechas, pocas, desteknificadas o manipuladoras del tipo de cambio? Un poco lo que pasa con el tipo de cambio de remesas, que aparentemente está libre, pero cuando tú chequeas el tipo de cambio está muy por debajo del tipo de cambio de mercado. Si tú tienes un mercado que el gobierno intenta manipular, es decir, estaba libre, pero lo intenta manipular para mantenerlo por debajo de lo que son los precios del mercado, lo único que logras es mantener el mercado negro, que no se elimina, porque obviamente al tener una disposición de compra y venta más alta, ahí se van a ejecutar también un montón de operaciones. Y por lo tanto, al dejar el mercado libre, el mercado negro vigente, automáticamente la posibilidad de sincerar la economía y de permitir que el aparato productivo funcione adecuadamente se pulveriza. Porque solo puede ocurrir si en verdad ese mercado que el gobierno está abriendo sustituye al mercado negro y legaliza las operaciones cambiarias a ese tipo de cambio que permite que las empresas puedan importar, exportar e incluso valorar las mercancías en ese precio. Si eso ocurre, es una noticia parcialmente buena que permitiría expandir producción y sería una permeabilidad, aunque no una solución al problema. Pero si además el gobierno la manipula, estamos hablando de que eso va a ser exactamente lo mismo que incomunicar o todas las otras estrategias manipuladoras que ha intentado previamente. Estamos conversando, es necesario decirlo porque su voz es característica, con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Luis, debemos entender entonces que esto que ha ocurrido, digamos, es de alguna forma positivo, mas no suficiente. Y sin embargo, en la manera como está formulado el decreto, deja abiertas posibilidades para desarrollos perversos.
para desarrollos que nos lleven a situaciones ya vividas. Ahora, te quisiera consultar sobre lo siguiente. ¿Cómo puede hacer la sociedad para incidir en ese proceso en función de que los desarrollos que se produzcan sean positivos, para exigir que los escenarios y promover que los escenarios que se den sean los más positivos y no ser estériles en el planteamiento? Porque si ante una situación como esta, más o menos fluida en función del impacto de la crisis, no por la bondad del gobierno, sino por el impacto de la crisis, ante una situación como esta, tú te atrincheras en una posición, digamos, legalista, ¿no? O en un fundamentalismo X, sencillamente esterilizas tu propia toma de posición. Entonces, ¿qué sugerencias darías tú a los actores económicos, a los actores sociales y a los actores políticos frente a esta situación? Yo creo que hay que presionar el proceso de apertura. La apertura está demostrada como la única vía para poder parar el fenómeno hiperinflacionario. Yo, aunque entiendo perfectamente el debate sobre la legalidad y la legitimidad de las decisiones del gobierno y de la Asamblea Nacional Constituyente, yo no me quedaría pegado en ese debate ante la necesidad desesperada que tiene el país en este momento de provocar una apertura que pare ese fenómeno hiperinflacionario que está empobreciendo y destruyendo la calidad de vida de la población. Si tú te plantas en una nota legalista y lo ves como casi un crimen presionar que el gobierno abra el tipo de cambio, porque resulta que es ilegítimo, yo creo que te divorcias completo, primero del sector privado, que requiere la apertura para poder subsistir y para poder incrementar su producción e importaciones, pero también que divorcia la necesidad de la gente, que lo que quiere, ¿verdad?, es solucionar, por lo menos en este momento, un problema que lo está desbordando. Yo ponía el ejemplo de un secuestro. Cuando hay un secuestro, se combinan un montón de eventos ilegítimos e ilegales. ¿O te parece que es legítimo y legítimo secuestrar a alguien? No, eso es una operación absolutamente claramente ilegítima e ilegal. Pero cuando tú pagas el rescate para rescatar el rehén, también estás cometiendo un acto ilegal, porque está prohibido el pago de rescate en Venezuela. Ahora, ambas cosas son ilegítimas e ilegales, pero si cuando sueltan al chamo que tiene secuestrado porque lograste pagar el rescate, no lo celebras. O sea, no buscas esa liberación como sea, o te vas a quedar pegado en el tema de que como eso es ilegal, tú no le vas a pagar un tampón. Eso está en contra de los principios que deja que te maten al carajito. Es decir, esa es la pregunta clave en este proceso. Es decir, yo creo que es mucho más importante presionar el proceso de apertura y bueno, podemos seguir discutiendo sobre los problemas de legitimidad que hay en Venezuela, pero es que no solamente están ahí, están en muchísimas cosas que habrá que seguir luchando, pero por lo pronto es vital la presión para conseguir que se pueda abrir el mercado para parar un fenómeno que está destruyendo la calidad de vida de los venezolanos. Luis Vicente, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 3 de agosto de 2018. Era Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Y con esta información y con este aporte nos vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad.
La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión para hacer énfasis en que todo esto que está ocurriendo no es un debate en un gabinete, ¿no? En un seminario teórico sobre ciencia económica o sobre sistemas políticos. No, esto está ocurriendo en el marco de una emergencia humanitaria compleja. Esto está ocurriendo en el marco de una situación en la que los niños están muriendo de hambre, literal. Esto no es discurso político, literal. Una situación en la que los adultos mayores están muriendo por falta de medicinas y en la que un porcentaje inmenso de la población en edades intermedias, bueno, están sufriendo el impacto brutal de la pérdida de peso y de la pérdida de salud por la falta de nutrientes. Es decir, esto no es que podemos sentarnos a discutir de aquí a Pekín sobre los matices o las tonalidades de los cambios. No, aquí hay una situación que demanda y que urge la actividad inmediata para salvar vidas, y hay gente, gracias a Dios, que se dedica a eso. Tenemos en línea de inmediato a Ani Canelo. Ani Canelo pertenece a una fundación que se llama Manos que Dejan Huella. Ustedes nos han escuchado acá en diversas oportunidades, apoyando públicamente a organizaciones como SECODAP o como Prepara Familia, que han desarrollado, que han desplegado un trabajo de apoyo importantísimo en el Hospital JM de Los Ríos. Pero un poquito más allá, hacia el este popular caraqueño, en el Hospital Domingo Luciani, se siente la acción de otros venezolanos, en este caso de la Fundación Manos que Dejan Huella. Ani, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es la Fundación Manos que Dejan Huella y qué han hecho en los últimos tiempos a propósito de este drama humanitario que vive Venezuela? Te escuchamos. Hola, Chugo, buenos días. Gracias por esta oportunidad que me das en esta mañana. Bueno, mira, te comento. Mi fundación, la Fundación Manos que Dejan Huellas, principalmente somos una fundación sin fines de lucro, ¿ok? Estamos al servicio de las comunidades menos favorecidas de nuestro país. Tratamos de desarrollar planes y proyectos que nos ayuden a el bienestar y la calidad de vida de las personas que atendemos, ¿ok? Tenemos ya 5 años trabajando, 2 como proyecto y 3 de manera legal. Y bueno, estamos trabajando en el Hospital Domingo Luciani, en el piso 1 con los niños de oncología y en el piso 6 con los niños que están hospitalizados, ya sea por leucemia, sea por quemadura, sea por hidrocefalia, por cualquier tipo de enfermedad. Y también estamos atendiendo a sus padres allí. Nosotros tratamos de buscar donaciones para atenderlos en cualquier ámbito. Nosotros no solamente nos dedicamos pues a quizás la medicina, los alimentos, sino tratamos de ayudarlos en todo lo que podamos, ya sea desde ropa, sea de útiles escolares para los que estén estudiando. Alimentación es muy importante porque imagínate, hay muchos niños que pueden recibir el tratamiento de quimioterapia, pero a la hora de tener no tener una buena alimentación, pues lamentablemente esto no le está haciendo ningún efecto. Entonces también ahorita tenemos una alianza con la organización Panónimos, que también nos está apoyando muchísimo referente a buscar los recursos para poder ayudar a estas personas. Estamos conversando con Ani Canelo de la Fundación Manos que Dejan Huellas, una organización que tiene 5 años luchando en los sectores más pobres de nuestra ciudad capital y que tienen algo menos de tiempo, pero muy importante el aporte que están dando en el Hospital Domingo Luciani, tanto a los niños en el área oncológica como en el área de otras enfermedades que algunos médicos denominan enfermedades catastróficas, leucemia, cáncer, el tema de la hidrocefalia. Ani, si alguna entidad pública o privada, si algún particular estuviera escuchando en este momento esta intervención tuya y quisiera ponerse en contacto para apoyar, para respaldar, para poner su granito de arena, ¿cuáles serían los mecanismos de contacto con la Fundación Manos que Dejan Huella? Bueno, mira, nos pueden contactar por el correo que es manosquedejanhuellas@gmail.com. También nos pueden contactar por el Facebook como Fundación Manos que Dejan Huellas.
y también por Instagram o Twitter como @dejatushuellas en plural. Por ahí hay muchas personas que se han puesto en contacto con nosotros para donarnos desde alimentos, ropa, cualquier cosa, obviamente que esté en buen estado. Eso es algo muy, muy importante. Nosotros como fundación apostamos al país. Creemos que hay muchísimas personas acá solidarias y gracias por esta oportunidad que nos estás dando para que las personas nos puedan escuchar y puedan unirse, porque cada uno sé que podemos aportar un granito de arena. Nosotros tratamos de, más que llevar la ayuda a la persona que obviamente lo está necesitando, es reforzar los valores que como sociedad tenemos. ¿Okay? Uno de nuestros principales valores es la solidaridad hacia las demás personas. Muchísimas gracias, Ani. Más bien, gracias a ti por todo lo que están haciendo, por todo lo que están luchando y porque, cada niño que ayudas, cada ser humano que ayudas, allí se hace un 100% la diferencia en cada vida humana que tocas y que tocas para bien. Era Ani Canelo de la Fundación Manos que Dejan Huella. Tenemos también otro mensaje sobre este tema de la solidaridad, que es un mensaje de un amigo muy especial, no solo amigo de esta casa, no solamente amigo mío en lo personal, sino una persona altamente estimada y querida en nuestro país, porque nos ha llevado desde hace años la sonrisa a la cara y también la reflexión nutrida al cerebro. Me refiero al humorista y politólogo Laureano Márquez. Hola, querido Chugo, muchísimas gracias. Perdón, disculpen que tenemos algún problema acá para acceder a este reporte que nos envió Laureano. Querido Chugo, muchísimas gracias por la posibilidad que me brindas de dirigirme a tu audiencia en este importante programa que todas las mañanas llega a tanta gente a través de las ondas de la radio. En esta oportunidad me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar eso que tanto forma parte de nuestra manera de ser venezolana, que es la solidaridad, para pedir solidaridad con nuestro querido compañero, amigo y maestro Cayito Aponte. En este momento Venezuela vive circunstancias difíciles en todos los órdenes y esto no es nada nuevo para nadie porque lo vivimos cotidianamente. Uno de los problemas más graves que tenemos los venezolanos en este tiempo es el de la salud y no importa en este caso cuán previsivo hayas podido ser, cuánto te puede ayudar la familia, cuántos amigos tengas dispuestos a ser solidarios contigo, que todo en un determinado momento se agota, que es lo que le ha pasado a nuestro querido Cayito, que ha tenido una larga enfermedad y bueno, ya el seguro y los hijos y nadie se da abasto como para cubrir las necesidades cada vez crecientes de su enfermedad. Entonces se ha hecho una colecta para recoger dinero para darle para que cubra los medicamentos que necesita y el tratamiento que necesita Cayito en este momento. Hay una fundación que recoge dinero a través de internet para este tipo de casos, se llama GoFundMe, escrito así en gallego, GoFundMe. Pues allí buscan esta fundación. Es una página a través de la cual se puede donar dinero. En la búsqueda buscan el nombre de Cayito Aponte, y les aparecerá su imagen, su fotografía, y les aparecerá también el relato de qué es lo que le está pasando y de qué es lo que está necesitando y para qué son esos fondos. Además, detrás de eso está su hijo Maximiliano, que es una persona a la que conozco y respeto. De más está decir que Cayito nos ha dado a través de tantos años todo su amor y todo su talento a nosotros los venezolanos. Cayito tiene una larguísima trayectoria, tanto en el humor como en el canto lírico. Cayito ha estado en óperas diversas en Venezuela, ha sido promotor de espectáculos operísticos y él mismo ha sido solidario con otros artistas cuando lo han necesitado y ha estado haciendo presentaciones y ayudas. Cayito en el humor, que es donde lo he tratado más, es un maestro. Con él aprendimos tantísimas cosas durante muchos años en La Rochela. Cayito es fundador de la Radio Rochela desde la
Escuela de Arquitectura, donde comenzó la Radio Rochela. Ya tiene una trayectoria muy larga, muy buena, haciendo cosas excelentes, siempre además con una gran calidad. Cayito fue pionero, además de hacer caracterizaciones simultáneas que conversaban unas con otras. Cayito hacía las imitaciones de Carlos Andrés Pérez, de Gonzalo Barrios, de Arturo Uslar Pietri, bueno, tantas cosas que hizo Cayito a lo largo de tantos años en la televisión, desde que tenía pelo hasta que lo perdió completamente. Pero bueno, entonces creo que tanto amor que nos ha dado él merece amor también por parte nuestra. Hay que devolver amor con amor para que, bueno, Cayito salga de esta, se reponga y le volvamos a tener en los escenarios, y le volvamos a tener en el humor, y le volvamos a tener en alguna ópera deleitándonos con su canto. Y bueno, les agradezco muchísimo, y particularmente a ti, Chuo, la posibilidad de dirigirme a tu audiencia, es decirle a los venezolanos que estos tiempos van a pasar, son tiempos de gran dificultad, de gran dolor para todos, pero tengamos esperanza en nosotros mismos, en nuestra historia, en nuestra propia manera de hacer las cosas. Nosotros hemos tenido, mira, y ahora que estoy trabajando con Edo en un libro sobre historia de Venezuela, nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra historia, esto no es nuevo, muchas veces ha pasado situaciones similares, momentos en los cuales la barbarie se ha enseñoreado y ha pisoteado el alma nacional, pero el alma nacional tiene valores, tiene principios, tiene una fuerza moral profunda que le va a ayudar a salir de todo esto. Yo creo en eso, creo en esa parte bondadosa del alma nacional. Creo en la capacidad que tenemos los venezolanos para construir con inteligencia un futuro mejor. En esa inteligencia creo, a esa inteligencia apuesto, a los valores de la juventud y de la bondad. Así que muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo y que Dios les bendiga por su bondad y por su generosidad. Muchísimas gracias, y gracias particularmente a ti, Chuo, que eres también un ser absolutamente solidario y siempre pendiente de las nobles causas para brindar tu apoyo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Era la voz de Laureano Márquez haciendo este llamado, urgiendo a la solidaridad, en este caso con este venezolano, este otro venezolano también ejemplar, que es nuestro querido Cayito Aponte. Dio los datos de cómo ubicar esa fundación en internet que recoge este tipo de ayuda en metálico, y simplemente buscando allí en GoFundMe el nombre Cayito Aponte, sale la explicación de qué es lo que le está ocurriendo y de cómo colaborar. Realmente conmovedor, ¿no?, este llamado de Laureano, y estremecedor la situación de indefensión que tenemos todos los venezolanos. Como bien decía Laureano, no importa cuán previsivo seas, cuán organizado hayas sido, cuán solidaria sea tu familia, es que en este momento la combinación de la destrucción del Sistema Nacional de Salud con la hiperinflación hace que prácticamente todo el mundo esté inerme ante la desgracia. Tú puedes tener 3 pólizas de seguro y resulta que las 3 se te van en menos de unos cuantos días en la emergencia de una clínica. O puedes hacer como, bueno, hace también esa gran cantidad de venezolanos que no tienen ni siquiera acceso de lejos a una póliza de HCM, que es pagar con la vida. Recuerden que aquí no existe tal cosa como la salud gratuita. Aquí paga cada quien con lo que tiene. Los enchufados, los boliburgueses, los bolichicos, los corruptos, los violadores de derechos humanos pagan con el dinero de todos, pagan con el dinero del petróleo. Si le sale un urzuelo, si le sale una uña encajada, si le sale cualquier cosa, se van al exterior para que los traten. ¿Con qué? Con el dinero que aquí desaparece de las escuelas, de los hospitales, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen los enchufados. La clase media, la golpeada, agredida clase media venezolana, ¿qué es lo que hace? Ah, bueno, hace un esfuerzo inmenso por mantener vigente unas pólizas de HCM cuyas coberturas hoy son prácticamente ridículas. ¿Y qué hace la inmensa mayoría de los venezolanos? ¿Qué hace la inmensa mayoría de los pobres? Bueno, pagan con la vida.
porque ir hoy a un hospital público es morirse de mengua. Muchas personas que llegan a un establecimiento de salud pública buscando salud salen de allí más bien contaminados por virus, por bacterias. Esa es la realidad de esta Venezuela. En este contexto se produce este llamado de Laureano Márquez a la solidaridad activa con nuestro hermano Gallito Aponte. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y yo quisiera dedicar estos últimos minutos del programa a promover una reflexión a dos niveles, ¿no? Uno, en relación a los tomadores de decisiones en el ámbito de la política. Ustedes vieron el ciertamente deplorable espectáculo que dio el PSUV en estos días. Pues convocaron pomposamente un congreso. El congreso se redujo a un puñito de gente que estaba en un salón, en medio salón del viejo Caracas Hilton, ahora llamado Alba Caracas. Bueno, a ese puñito de gente además lo pusieron a hacer el ridículo, los reunieron para que creyeran que era un congreso y al final sale Diosdado Cabello proponiendo el nombre de Nicolás Maduro para presidente del PSUV y exigiendo además que se le delegara a Nicolás Maduro todas las decisiones en materia organizativa, la designación a dedo de la Dirección Nacional de ese partido y de todas las demás instancias organizativas. Es decir, el Congreso era una payasada. Esos delegados allí eran unos payasos porque todas las decisiones las iba a tomar una persona. ¿Verdad que es grotesco? ¿Verdad que es absurdo? ¿Verdad que es monárquico? Ciertamente lo es. Ahora, pensemos en otras cosas. Hagamos esta reflexión cristiana. Hay gente que es capaz de ver la paja en el ojo ajeno antes que ver la viga en el propio. De repente se producen noticias, informaciones, que va a haber una reunión de los líderes de la oposición para conformar la unidad. ¿Y quiénes son? A fulanito, perencejo, sutanito, el otro. 4, 5, 6 nombres. Los dirigentes de los partidos más grandes, en realidad los partidos menos chiquitos, porque aquí no hay partidos grandes. Aquí el único partido grande en Venezuela es el Partido de los Venezolanos Independientes que quieren cambio. ¿Entiendes? Pero entonces resulta que se reúnen unos señores muy respetables, por cierto, a quienes yo estimo mucho, además, y a quienes valoro su sacrificio y su trabajo, pero que no son los dueños de la unidad, ni son los dueños de la oposición, ni son los dueños de la esperanza de cambio. Son unos actores. Entonces, el primer llamado tiene que ver con eso, a que los tomadores de decisiones entiendan que Venezuela necesita, la Venezuela que está en lucha, la Venezuela de los transportistas, la Venezuela de las enfermeras, la Venezuela de los profesores universitarios, la Venezuela de los usuarios del transporte público. La Venezuela que está en lucha necesita una dirección política legitimada,
de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, no simplemente que 5 personas se reúnan y se asuman como dueños de la oposición o de la unidad y que entonces digan, mira, es que nos pusimos de acuerdo, porque eso no basta. Recuerden lo que pasó el 15 de octubre del año 2017. Todos se unieron y dijeron, vamos a votar en las elecciones de gobernadores y no votó nadie. Y perdimos más de 3 millones de votos. Y pasó lo que pasó con el mapa político del país. Esa es la primera reflexión que quiero compartir. Este llamado a la humildad, a que se entienda que todos los actores son importantes y que la dirigencia política en particular es un actor muy importante, mas no suficiente, a que hace falta todo el país. Y la segunda reflexión tiene que ver con el país. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacer presión para que eso ocurra. Si todos sabemos en este momento que Maduro es lo que es y que el régimen es lo que es y que aquí lo que hace falta es una alternativa que sea creíble, que nuestra dirigencia deje de estarse peleando entre ellos y se pongan de acuerdo, entonces vamos a hacer presión ciudadana para que eso ocurra, en vez de permitir que la división de ellos nos divida a nosotros en nuestras luchas. Porque, ojo, algo de eso está empezando a ocurrir. Con esta reflexión, bueno, les deseo el mejor fin de semana posible. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.